Estamos grabando. Ya está. Bueno, la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre diagramas de proceso y yo sé que ustedes vieron diagramas de proceso en introducción en su primer semestre en la universidad. ¿Es así? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Se acuerdan qué eran los diagramas de proceso? ¿Alguien por ahí que se haga de voluntario o voluntaria y me cuente algo sobre que se acuerda de los diagramas de proceso? Bueno, yo para poder explicar qué es un diagrama de proceso siempre he tenido que partir por decir qué hace un ingeniero químico, porque a veces muchas personas, creo que nunca lo viste, Brian, no puede ser, así que esto es súper importante. Esto que vamos a ver hoy día es súper importante, de verdad, súper, ultra, mega importante. Espero pasarlo con la suficiente intención de importancia para que ustedes puedan tomarle el peso, pero no sé si a ustedes les ha tocado explicar alguna vez qué hace un ingeniero químico. Pasa que la pandemia los ha tenido súper encerrados porque habitualmente, ¿qué pasaba cuando yo estudiaba en la universidad? Que uno iba al asado familiar, eh, el cumpleaños de la abuelita y llegaba la gente diciendo, ay, mi hija estudia ingeniería química. Y todos decían, oh, qué cosa más terrible, como estudiar en la NASA. ¿Y qué hace un ingeniero químico? Pues no lo sé, porque a veces uno se demora como varios años en aprender muy bien qué es lo que hace un ingeniero químico. Entonces, yo quiero contarles hoy día, así como sistemáticamente, qué hace un ingeniero químico a grandes, desde el punto de vista macro. Diseña procesos, y cuando digo diseña y procesos, estoy diciendo que tiene que ver con inventar una forma de operar. Y al respecto puede ser en cualquier tipo de aplicación, no necesariamente en minería o en la industria de alimentos, sino que nosotros ya vimos que estamos en un montón de rubros y nosotros vamos a diseñar los procesos operacionales en todos esos rubros. Optimiza procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que los procesos ya existentes pueden ser mejorados. Entonces nosotros no solo diseñamos procesos nuevos, sino que también los procesos que están existentes los modificamos para que operen de mejor forma. Por supuesto, cuando hablamos de optimización, podríamos estar hablando de mejorar las utilidades, o podríamos estar hablando de reducir los costos, o podríamos estar hablando de reducir la contaminación, el impacto de un proceso, sus efectos medioambientales. Entonces, vamos a tener que, esa palabra optimizar va a depender de en qué estamos trabajando, a qué nos estamos refiriendo. Y por supuesto, resuelve problemas. Porque cuando hablamos de diseñar procesos y optimizar procesos, estamos hablando muy del macro, de trabajar así como con el proceso completo, pero también existen los ingenieros que trabajan día a día en los procesos reales, en las plantas reales, en los equipos reales, y que su trabajo consiste en resolver problemas todos los días. ¿En qué tipo de situaciones realiza esas actividades? Bueno, puede realizarlo en docencia e investigación. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a la docencia y la investigación y diseño, optimizo y resuelvo en este ámbito. Podríamos trabajar en el área de sustentabilidad, de producción, de ventas, de innovación. O sea, vamos a tener esta aplicación en distintas formas. ¿Cuál es la herramienta más utilizada para poder llevar a cabo todo esto? Son los balances de materia y energía. Ustedes en introducción alcanzaron a ver algo de balances de materia y energía, ¿o no? Sí, Súper. Porque esa es como la realidad del ingeniero químico. Nosotros hacemos balances de materia, punto. Mientras sepamos hacer un balance de materia, estamos listos y podemos hacer lo que queramos. Pero para poder hacer el balance de materia, tenemos que ser capaces de interpretar el sistema para poder plantearlo. Y de eso se trata lo que vamos a ver hoy día. Entonces, recordarles que un proceso es una actividad en la cual ingresan materias primas o información, es transformado en este proceso, para poder transformarlo se aplica ingeniería, capital de trabajo, capital monetario, y se obtienen productos. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo como proceso.
En los ingenieros químicos, por supuesto, vamos a evaluar proyectos, diseñar procesos, mejorar procesos, entender procesos, y para eso vamos a necesitar un lenguaje común que nos permita trabajar en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de industria, en cualquier rubro industrial, y para eso nuestro lenguaje común, el lenguaje del ingeniero químico, es el diagrama de flujo de procesos o PFD. ¿Qué es un PFD? Bueno, el PFD en inglés, Process Flow Diagram, o diagrama de flujo de procesos, es una ilustración, un dibujo, por decirlo así, que presenta las relaciones entre los principales componentes de una planta o de un proceso. Es usado ampliamente en ingeniería química y utiliza símbolos específicos y notaciones para describir un proceso. ¿Se acordaron ya lo que era un PFD? En el PFD siempre vamos a mostrar los equipos mayores, o sea, los equipos principales del proceso y una descripción de estos. Y, por supuesto, vamos a identificar cada uno de los equipos con su número y su nombre. Las corrientes de flujo, o sea, que conectan entre un equipo y otro, van a estar identificadas también en el PFD y también van a estar identificadas con un número que va a ser único. Adicionalmente, a cada una de estas corrientes de flujo, nosotros deberíamos indicarle en qué condiciones está. Profe, yo soy de plan común, así que no vi esto ni introducción, no podría aportar mucho. Claro que podrás aportar porque tú vas a comprender las cosas desde otro punto de vista, así que no hay problema. Y un poco la idea de que lo veamos acá es que tus compañeros que ya lo vieron van a poder corregir ciertas cosas que quizás no les quedaron claro y tenemos la oportunidad de que tú lo veas ya que no lo viste antes. ¿Sí? Así que no existe ningún problema. Bueno, las corrientes de flujo, que son estas corrientes que comunican un equipo con otro, van a especificar sus condiciones y su composición química. Las corrientes de utilidad o de servicio también van a estar indicadas. Vamos a ver un ratito más qué son las unidades, las corrientes de servicio, por si no lo saben. Y también deberíamos presentar las estrategias de control básicas. Voy a decirlo así. Espero que algunos de ustedes me estén diciendo, no tengo idea de lo que es una estrategia de control. ¿Saben lo que es una estrategia de control? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie sabe lo que es una estrategia de control? Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a avanzar entonces bastante hoy día como ingeniero químico. Toda esta información que yo les cuento aquí, los nombres de los equipos, qué es lo que tienen, cómo funcionan, los nombres de las corrientes, qué composición tienen, puede estar en el mismo dibujo o puede estar en una tablita anexa. Así se ve un PFD. Espero que no sea la primera vez que lo vean y para los que es la primera vez que lo ven, bienvenidos a la ingeniería química, así como ingeniería dura, desde el punto de vista que esto es lo que hacemos nosotros, desde el punto de vista conceptual de la ingeniería. ¿A qué se refiere esto? Lo que nosotros hacemos es diseñar el orden de los equipos para que obtener el producto deseado a partir de la materia prima. Entonces, aquí ustedes están viendo la flecha, entiendo, supongo. Estamos viendo, no se ve con muy buena calidad esta fotografía ahora que la miro, pero aquí nosotros lo que tenemos es una columna que puede ser un estanque o puede ser un reactor en función de qué especificaciones tiene, que se llama K1. Fíjense que aquí está ingresando una corriente y que dice su característica, aquí dice concentrado y dice su flujo, aquí 1515 kilogramos hora. Este equipo está a 13 kilopascales y 105 grados Celsius. Aquí abajo tiene un intercambiador de calor, donde está entrando vapor, y aquí está recirculando. La salida de este equipo va a este equipo que es un condensador, que tiene agua de refrigeración, y pasa a un estanque, y del estanque a la bomba, y hay una fracción que se recircula y una fracción que va, ay no veo porque está esta cuestión aquí, a otra agua de refrigeración y va a otro estanque, y aquí dice producto final. Entonces, fíjense que este diagrama que está aquí nos presenta el orden de los equipos por los cuales vamos a pasar, los equipos principales,
Estas líneas oscuras son las corrientes de flujo de nuestro material que está siendo procesado, y las corrientes más claras, en el caso de las que van por aquí abajo, fíjense que aquí dice residuo, abidón, este es el producto no deseado, el producto de cola, esto es una torre de respiración probablemente, o un concentrador, puede ser una torre de flotación también, por el nombre. Va por acá. Y aquí abajo está la tablita que no se alcanza a ver completa, pero esta tablita es la que enumera los equipos, como aquí dice K1, B1, W5, W1, B2, W4, está la lista de equipos y sus especificaciones, y al lado va a estar la lista de corrientes, que aquí no se ven los números, pero están todas numeradas, con sus especificaciones químicas. ¿Se les hizo más familiar? ¿Se entiende más o menos de qué estamos hablando? Ahora sí que necesito que me respondan. Sí. Perfecto. De esto vamos a hablar hoy día. Yo, según lo que a mí se me informó, se supone que ustedes esto en introducción lo vieron, no es primera vez que lo ven, y se supone que les entregaron los símbolos correspondientes a cada uno de los equipos. Yo voy a suponer que eso no ocurrió, y hoy día vamos a conversar un poco de eso. Entonces, en resumen, el diagrama de flujo-proceso va a mostrar primero, en forma general, el proceso, luego la información de las corrientes que están involucradas en el proceso, y luego la información de los equipos que están involucrados. ¿Por qué es tan importante el diagrama de flujo de proceso? Porque el diagrama es nuestro lenguaje común. Es el idioma que hablamos como ingenieros químicos y es el idioma que nos permite comunicarnos para poder realizar nuestras operaciones. Los símbolos comunes aparecen en normas dictadas por distintas organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos organizaciones que dicen este símbolo significa eso. Es como que existen distintos idiomas en nuestro lenguaje de diagrama de flujo de procesos. ¿Cuáles son las normas más conocidas? Tenemos la de la Organización Nacional de Normalización, que son las normas ISO. Tenemos la del Instituto Alemán de Normalización, que son las normas DIN. Y tenemos las normas del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, que son las normas ANSI. Estas tres organizaciones de normativa nos van a dar normativas que ustedes van a comenzar a ver en distintos equipos y que nos permite estandarizar las cosas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha ido al Home Center o al Easy? No quiero hacerle promoción a una tienda particular o a una ferretería. Tengo aquí un chat que lo vi. Sí. Sí, Brian, no hay problema. Yo ahora van a ver que en esta diapositiva que les voy a brindar hoy día hay un montón de material y se las voy a dejar disponible en el aula, y también puedo dejarles la literatura asociada. Por ejemplo, cuando ustedes van a una ferretería o al Home Center o al Easy a comprar una tubería porque quieren armar un sistema de riego en su casa o porque se les rompió una llave en su casa, uno tiene que comprar la llave o la tubería que es compatible con lo que uno tiene en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas que no sabemos mucho de la vida en general? Tomamos la cosa que se rompió en la casa, dice la llavecita, llegas a la ferretería y le dices al señor, quiero la cosa que va aquí en la cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos los ingenieros? No, pues esa cosa, esa pieza tiene un nombre, y esa conexión en particular tiene un código. ¿Por qué? Porque fue fabricada con un código en particular. Por lo tanto, el tipo de hilo, si va por dentro o va por fuera, el tamaño del hilo, del diámetro de la tubería, está estandarizado por alguna de las normas. Entonces, uno, al ver la marca de la válvula o de la tubería o de la conexión FITIC, uno puede saber de inmediato, esto está en norma ANSI, es una válvula de 3/4 con hilo externo. Y todas las empresas que fabrican con esa norma van a tener exactamente el mismo diámetro, el mismo hilo, y van a ser compatibles unos con otros, porque son de la misma norma, hablan el mismo idioma. ¿Preguntas? No, Killer. Entonces, espérense que voy a hacer algo.
Entonces, estas son las 3 normas más utilizadas y estas 3 normas tienen una sección que es de ingeniería de procesos y lo que han hecho es generar los dibujos correspondientes para poder realizar nuestros diagramas de flujo y hablar todos en la misma idioma. ¿Cuáles vamos a trabajar hoy día con las normas ISO? Ustedes van a ver que son muy parecidas unas de las otras, son detalles los distintos, pero un poco para que ustedes aprendan y vean visualmente cómo se ven los equipos y les va a hacer mucho sentido. ¿Cuáles son los equipos más utilizados y son los que están presentes en las normas ISO? Los recipientes o depósitos, recipientes, columnas, reactores químicos o con equipamiento interior, los equipos de calefacción y refrigeración, intercambiadores de calor, evaporadores, hornos, separadores, compresores, bombas de vacío, sopladores, ventiladores, bombas, válvulas. Esos son los equipos principales que vamos a ver hoy día. ¿Cómo es la nomenclatura? Entonces, miren, les presento aquí un extracto, por ejemplo, de recipientes y depósitos. Por supuesto, ahora ustedes me tienen que estar pensando, ¿y de dónde vamos? ¿Y tenemos que dibujar eso nosotros? ¿Alguien me puede hacer esa pregunta, por favor? ¿Tenemos que dibujar eso nosotros? Muchas gracias, Javiera, por participar de la clase. A ver, podemos hacer trampita. Existen software que tienen incorporadas las normas y que uno lo que hace es ir al comando, tomar el equipo, arrastrarlo y ponerlo en una celda. El software más utilizado es el software que se llama Visio y es de Microsoft. Yo no sé si alguno de ustedes lo tiene en este momento en su poder. ¿Cómo se llamaba, profe? Visio. Déjenme que se los escribo aquí por el chat cuando lo encuentre. Acá está, si lo tengo abierto. Se llama así, Visio. A mí me gustaría mostrárselos, pero tengo un problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico? Que en mi casa tengo un Mac y Visio no es para Mac. Es solo para PC normal tradicional. Entonces tengo que buscar un mecanismo, que lo que voy a hacer es subirles al aula un video con una capacitación, porque voy a hacer un trabajo a distancia para poder mostrárselo, pero si alguno de ustedes lo tiene instalado, podemos mostrarlo, ¿sí? Pero la idea es que pasa que Visio es mucho más potente que las figuritas Fernanda. ¿Por qué es mucho más potente? Porque el Visio es un software que está diseñado para hacer diagramas de flujo o otro tipo de diagramas también. Y la gracia está en que tú haces el diagrama de flujo, insertas las corrientes, te lo numera todo automáticamente, tú haces doble clic, pones los nombres y después le dices, inserte la tabla con la información y te lo hace solo, sin error. Así que los invito a descargar Visio, a buscarlo. ¿Ya? Yo voy a tratar de buscar otro software porque también hay otro software. Voy a buscar otros más, pero el más utilizado y el que yo he utilizado toda mi vida es Visio. Bueno, así se ven los recipientes y depósitos. Fíjense que el dibujo no solo tiene que ver con que se vea que es una caja de proceso, sino que también nos permite saber si el fondo es cóncavo, si el fondo es cónico, si el recipiente es esférico, en el caso de un gasómetro. Si el recipiente tiene tapa, si el recipiente tiene, por ejemplo, un techo flotante, en el caso de los hidropacks, donde se guardan, donde se cambia agua y cambia el volumen, va a ser una cisterna con techo flotante, los que son contenedores para sólido líquido, abajo tenemos las botellas de gas, o los depósitos abiertos. Entonces, el diagrama de flujo, que nosotros decimos habitualmente diagrama de flujo y ponemos las cajitas y vamos dibujando de qué se trata, va a estar mucho más detallado porque la cajita va a tener sentido físico, si es un estanque abierto, si es un estanque cerrado. Aquí, por ejemplo, para que empecemos a relacionar el dibujo que nosotros ponemos en el papel respecto a la realidad, por ejemplo, las columnas y los reactores en columna, que se ven algo así en la realidad. Acá, este es un lavador de gases. Esto que se ve aquí, de aquí atrás, es una columna de lavadora de gases, que lo que hace por abajo es que ingresa una corriente de gas que está con un compuesto contaminante que queremos retirar,
por ejemplo, amoníaco, y adentro está lleno de partículas, entonces lo que hacemos por arriba es rociar una solución acuosa con un reactivo que reacciona con el amoníaco y lo retira de la fase gas, y por arriba lo que va a salir es una fase gaseosa lavada, sin ese contaminante. Entonces, es una torre de absorción reactiva, y por lo tanto cuando nosotros lo dibujemos en un diagrama de flujo, vamos a ocupar o una columna, perdón, es que tengo aquí el chat encima y no puedo, o un estanque de reacción. Entonces vamos a hacerlos similares. Por ejemplo, aquí tenemos las columnas de destilación, que son las que estamos viendo acá, de una planta de refinería de petróleo. Tenemos múltiples columnas de destilación, y por lo tanto vamos a ocupar probablemente una tricolumn, que son columnas de plato. Fíjese que están los platitos dibujados. En el caso de los intercambiadores de calor, que son equipos de proceso que nos permiten enfriar o calentar corrientes, como el que se ve aquí, donde nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, es un equipo que nosotros llamamos de tubos y carcasa, porque por los tubos que van ahí circula una corriente caliente, por ejemplo, y por la coraza, que es el espacio exterior donde están contenidos los tubos, circula el fluido frío, entonces se intercambia calor sin mezclarse. Es un intercambiador de energía indirecto. Vamos a dibujarlo de las distintas formas que se están presentando acá. Por ejemplo, acá como un condensador, como un reboiler, como un boiler, que sería un evaporador. Este es el tubos y carcasa, el intercambiador típico, y este es otro intercambiador de tubos y carcasa. Esos son los dibujos más clásicos que nosotros utilizamos para intercambiadores de calor. En el caso de recipientes y depósitos vamos a tener estanques abiertos, y en el caso de compresores, bombas y sopladores vamos a tener dibujos específicos para cada uno de estos equipos, en el caso de ser bombas, compresores o turbinas, como se ven los dibujos aquí. Por ejemplo, en el caso de las bombas, fíjense que la bomba centrífuga tiene esta forma o esta forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de este equipo, sabemos de inmediato que es una bomba centrífuga y no otro tipo de bomba. En el caso de las válvulas también tienen dibujos específicos, y esos dibujos específicos no es porque una sea más bonita que otra, sino que significa que son distintos tipos de válvulas. Entonces, esta es una válvula de compuerta, como la que se ve aquí. Esta es una válvula de globo, esta es una válvula de mariposa, y esta es una válvula de control. Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿Están ahí? Ah, chat. Todo bien, profe. ¿Qué es la absorción? Larga respuesta. La voy a subir al finalizar la clase junto con el video. ¿Puedo avanzar un poco más y después responder la pregunta de la absorción? Jesús, no lo olvides, ¿ya? En un rato más me lo recuerdas nuevamente. Bueno, aquí está más o menos como se ve. Esto es la vista de vicio de las corrientes. Por eso dice piping and connections, que es lo que nosotros hacemos, que tenemos los equipos insertados en nuestro diagrama, y lo que hacemos es conectar los equipos. Entonces vamos a poder poner tuberías principales, tuberías secundarias, tuberías que van a ser rectas o que van a ser curvas, o que son múltiples en este caso. Y lo más importante es que, si se fijan, todas estas que son líneas continuas habitualmente son líneas de proceso, es decir, que son una línea que es una tubería, que es una corriente, por ahí circula un flujo de materia, y vamos a ver otros tipos de líneas como estas, que son con parciales o sinusoidales, que significan que no necesariamente transportan flujo, sino que pueden transportar electricidad o aire. Por ejemplo, en el caso esta que dice neumática, es porque esta lleva aire comprimido, y lo que está haciendo ese aire no es aire de proceso, sino que es aire de servicio. Ese aire a alta presión
activa alguna válvula o algo en algún lugar. Es la que hace para que las cosas funcionen de forma automática. Entonces nosotros las vamos a dibujar de forma diferenciada para que cuando veamos el diagrama digamos, ah, por aquí va el agua, ah, no, esto es aire que solamente activa una válvula, no es aire de proceso. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Súper, súper. Vamos a seguir acá. Así es como se ven los equipos en Visio. Entonces fíjense que estas son cada uno de los equipos y uno los arrastra, los toma, los pone en el datasheet, en la hoja, y tienes que seleccionar el adecuado. Entonces ahí es donde se vuelve interesante porque escogeríamos un equipo y no otro, no solo por belleza, sino que son aspectos técnicos que nos permiten seleccionar. Aquí es como vamos a ver las bombas centrífugas, por ejemplo, que tiene la aspiración lateral y la salida lateral, o acá, por ejemplo, que tenemos la aspiración por abajo y la aspiración, el producto hacia arriba. Esta es una bomba peristáltica. Fíjense aquí que tenemos los reactores, que aquí está enchaquetado, chaquetet. Es que eso quiere decir que por aquí afuera circula vapor o agua o algún líquido que puede ser calefactor o refrigerador. Es decir, el equipo es no solamente un equipo de contención o de reacción, sino que también es un equipo que intercambia calor. Estos son los agitadores, por supuesto. Este es un agitador que es solamente un mezclador. ¿Qué más podemos ver? Esta es el típico dibujo de bomba de cuando todavía no sé qué bomba voy a poner. Habitualmente ponemos estas dos, una bomba. Después veremos qué bomba va a ser. Los cilindros de gas. Y a ver qué más tengo por acá. Hay otros equipos. ¿Eso les suena a ese equipo? Se parece a la realidad, ¿cierto? Porque este es el equipo, es una columna de enfriamiento de agua como la de los Simpsons, la de las plantas nucleares, que se ve el cono así blanco y que sale el vapor de agua por arriba y que son muy grandes. Es una de esas torres de enfriamiento, una torre de enfriamiento convección natural. Esta, por ejemplo, es una torre de enfriamiento convección forzada. Retrocedí. Intercambiadores de calor. Estos son los típicos dibujos de los intercambiadores de calor. Estos son los más utilizados por nosotros cuando todavía no sabemos qué tipo de intercambiador vamos a utilizar. Ponemos uno de estos dos, ya listo, intercambiador de calor. Después nos vamos a los detalles de si son tubo y carcasa, si son revolver, si es de paso simple o paso doble. Los evaporadores. ¿Dónde más podría ser? Bueno, los tanques. Estos son cuando tenemos un tanque abierto, tanque cerrado, que puede ser de almacenamiento, un tanque pulmón, o sea que es un estanque donde llegan materias primas o productos intermedios para ir de un proceso a otro, también podemos usarlo. Y también lo podemos usar cuando tenemos un reactor y todavía no sabemos cómo vamos a diseñar el reactor, podemos poner un tanque y denominarlo como un reactor. Las válvulas, fíjense que tenemos montones de válvulas de distintos tipos, todas. Entonces vamos a tener de compuerta, de globo, de aguja, la de control que tiene la llavecita acá arriba. Esta es una válvula check. ¿Saben lo que es una válvula check? No, ni idea. Una válvula check es un accesorio que más que abrir o cerrar el paso de forma controlada es unidireccional. Quiere decir que tiene una compuerta que se abre solo en un sentido y que si el flujo intenta ir en el sentido contrario, la compuerta se cierra. Entonces, estas válvulas van a ser válvulas de seguridad que vamos a poner en nuestro proceso para asegurarnos de que si hay algún desperfecto operacional, el flujo no vaya aguas arriba, sino que si hay algún desperfecto, se quede contenido en ese estanque y no se salga. Esas son las válvulas check, válvulas de sentido de operación. Válvula de mariposa, perdón.
Aquí hay una válvula solenoide, hidráulica, operada por un motor. ¿Qué más puede ser interesante comentarles? Bueno, esos son los dibujos en general. Esos dibujos son los que nosotros vamos a poner en los diagramas de proceso, cuando nos quedan muy detallados, pero existen otros diagramas, que son los diagramas más simples y los diagramas más complejos que los diagramas de proceso. Entonces, los diagramas más simples es lo que nosotros llamamos diagramas de bloques, que es que todos los equipos los ponemos como cuadraditos y vamos conectándolos con líneas y ya, que son representaciones simples. Y vamos a tener uno que va a ser aún más complejo, que son los de procesos de instrumentación, que son los P&ID, o sea, de proceso y instrumentación y control, y que es más detallado que el PFD y que va a incluir tanto flujos menores como mayores y también las estrategias de control, que es algo que les dije que íbamos a comentar ahora. Entonces, este es un diagrama de bloques, que es lo que nosotros hacemos habitualmente cuando resolvemos problemas simples en ingeniería química, o es lo que hacemos cuando estamos comenzando a analizar una situación de un proceso productivo, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes ahora con su, o lo que van a comenzar a hacer con su proyecto, en el cual ustedes van a estudiar un producto en particular que se produzca en la industria en la cual están investigando. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Va a ser un diagrama de bloques donde van a conectar cajas. Cada una de esas cajas va a ser una unidad operacional que no sabemos cómo se ve, ni cómo opera, ni qué condiciones está, pero sabemos que esa caja operacional existe y que va aquí, y las vamos a conectar con las líneas que van a representar a los diagramas, a las corrientes de flujo. Luego de que tenemos este diagrama hecho, consolidado, y que ya lo entendemos y decimos, sí, esto funciona así, pasamos a la siguiente etapa, que es el diagrama de procesos, que es el que estábamos viendo antes, que ya cada uno de estos equipos tiene forma y podemos especificarlo y contarlo. Y después vamos a pasar, vamos a ver ahora el P&ID de esa zona aquí nomás, que es el que estamos, bueno, este es el PFD, que es el que estábamos viendo antes, que es de una columna de destilación, específicamente así como lo habíamos dicho. Este fue el que vimos al principio, que está aquí la torre, el boiler que calienta la torre. ¿Saben cómo opera una columna de destilación? Yo no. Pero, Tampoco. ¿a qué les suena? Columna de destilación. O sea, a mí se me imagina como, no sé si estoy bien o si estoy como pensándolo mal, pero a mí se me imagina como cuando algo como que goteaba y lo otro se evaporaba, como una cuestión así se me hace idea, pero no estoy muy segura. Ya, sí, está bien. A ver, voy a tratar de dibujarles aquí y para que comentemos unos segunditos de qué es la columna de destilación, para que después podamos responder la pregunta que tenemos pendiente de Jesús, de qué era la absorción. Estoy abriendo esto, denme un segundo. Hoy día es 2, ¿cierto? Ya, voy a dejar de compartir un segundo aquí. Nos vamos a ir para acá. Yo podré compartir dos cosas al mismo tiempo. Pero no me deja hacer eso. No. Ya, qué pesado. Ya, lo están viendo, ¿cierto? Un poco porque quiero, ya que estamos hablando de unidades de proceso, teníamos ahí en el dibujo la columna de destilación. Y aquí abajo un boiler y aquí un condensador. Entonces, primero hablemos de qué es un destilado. Me niego a creer que ninguno de ustedes sabe lo que es un destilado. Bueno, yo sé que el alcohol es destilado y los perfumes creo que también. ¿Ya?
¿Y qué quiere decir que sea destilado? Que se separan sus componentes a través de la ebullición selectiva o la ebullición, algo así. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de destilación y nos vamos al proceso del laboratorio, que es el que vamos a dibujar aquí a la derecha, nosotros comúnmente en el laboratorio tenemos una columnita de vidrio y esta columnita de vidrio aquí abajo la conectamos con un matracito donde hacemos ebullir la muestra, voy a poner aquí la llamita de fuego, el alcohol, que podría ser, por ejemplo, un fermentado de uva, para que sea familiar. Entonces este fermentado de uva va a evaporarse y va a llegar aquí al equipo destilador. Entonces, ¿qué pasa en el equipo destilador? Y tenemos distintos equipos destiladores. Podría ser de una sola etapa, es decir, que aquí adentro tiene como una cosita así física. No, vamos a dibujar primero. Está conectado aquí. Y que aquí arriba le ponemos un condensador. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí arriba tengo un aparato en el cual estoy haciendo circular agua fría. Entonces, los vapores que salen de aquí llegan a este otro tubo queriendo escaparse porque son muy poco densos, entonces son livianos y se quieren ir, pero al encontrarse con esta corriente de agua fría que está circulando alrededor del tubo, condensan en la pared y vuelven a caer, ¿cierto? Y caen. Entonces nosotros lo que hacemos es que en vez de que vuelva a caer al matraz de origen, le sacamos una conexión por aquí y caen las gotitas por acá. Entonces, lo que yo recolecto en este vaso tiene distintas propiedades a lo que yo tenía originalmente. ¿Por qué? Porque se evaporó y se condensó. Agua destilada, la que se usa en los radiadores en los autos. Es decir, yo evaporo, se me quedan todas las sales contenidas en el estanque original y condensa solo el agua ya destilada y el agua entonces esa está purificada. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de los alcoholes? Sabemos que el alcohol se puede separar del agua porque tienen distinta temperatura de ebullición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de hacer la ebullición en una sola etapa, perdón, alguien se cayó y viene de vuelta. Este tubito de vidrio lo llenamos de platitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en cada uno de estos platitos, también se cayó y viene de vuelta, ocurre ese mismo fenómeno que nosotros observábamos en la parte superior. Es decir, se condensa y se evapora, porque el mismo vapor va calentando el platito. Entonces, cada uno de esos vidrios es una etapa de destilación y lo que ocurre es que tenemos un perfil de temperatura en el cual mientras más cerca estamos de los vapores, estamos a más temperatura y según vamos subiendo estamos a menos temperatura. Entonces cuando nosotros queremos destilar un alcohol, vamos a hacer que este último platito esté, por ejemplo, 78 grados Celsius y con eso nos vamos a asegurar que eso sea lo más puro posible en alcohol y abajo va a tener más agua. Entonces lo que hacemos en estas columnas es estratificar y generar composiciones variables en función de sus temperaturas de ebullición. Eso es lo que hacemos en el laboratorio y eso es lo que hacemos en planta, aquí a la izquierda, con una columna de destilación que ya va a ser a escala industrial, entonces ya no le puedo tener abajo un matraz con fuego y arriba un tubo que está rodeado por una manguera con agua fría. Entonces abajo vamos a tener lo que llamamos un boiler. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un equipo de intercambiador de calor, que el contenido del fondo de la columna es calentado hasta una temperatura mayor a la de evaporación, entonces sale vapor de ese equipo y ese vapor va a ser reinsertado a la columna va a tener muchos platos, literalmente van a ser unas especies de platos con orificios adentro para que el vapor suba, pero el plato se caliente y el plato va a tener una especie de fondo cónico para que se acumule líquido ahí y en ese líquido ocurra el intercambio de materia. Vamos a tener muchos platos y arriba vamos a tener otro intercambiador de calor
Entonces lo que vamos a hacer es que los vapores que salen por el tope de la columna los vamos a condensar, los vamos a cambiar a estado líquido y los vamos a devolver. Y con eso vamos a tener un flujo de líquido que baja en la columna, un flujo de vapor que sube en la columna y una estratificación de temperatura, donde la temperatura más alta va a estar abajo y la temperatura más alta va a estar arriba. Y lo que vamos a hacer es que de aquí abajo vamos a sacar un producto 1 y de aquí arriba vamos a sacar un producto 2, donde el producto 2 tiene una alta concentración de compuestos muy volátiles, como el alcohol, y el producto 1 tiene una alta concentración de productos no volátiles, como el agua. Entonces, este equipo es un equipo separador. Y eso es lo que estábamos viendo en el otro equipo. ¿Se entendió? Sí. Entonces aquí, lo que estábamos viendo en el PowerPoint, era esto mismo, pero con más detalle. Porque aquí está la columna, y fíjate que la columna nos está entregando la información de que aquí está el plato 1, que la alimentación está entrando en el plato 13 y que tiene en total 24 platos. Nos está indicando que opera a 13 kilopascales y 105 grados Celsius el tope. Y la velocidad con la que entra el concentrado. Aquí está la refrigeración, que el agua de refrigeración, fíjense, esta es el agua de servicio que yo les decía, esta no es agua de corriente, sino que es un agua de servicio que nos permite refrigerar lo que sale de la columna, está a 20 grados Celsius, y después viene otro intercambiador de calor, que es a menos 15 grados Celsius. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es condensar lo más posible los líquidos para que después ese gas vaya a un tratamiento de aire residual. O sea, lo que estamos sacando es un gas tratado. Del condensador, de este intercambiador de calor, como vamos a tener un cambio de fase, vamos a este equipo, que es una especie de captura del líquido, y con la bomba vamos a darle flujo para ir al separador y de aquí volver lo que vuelve a la columna y sacar el producto que se va a post-tratamiento para almacenar el producto deseado. En el fondo, fíjense en el fondo de la columna, aquí tenemos información de que está a 130 grados Celsius y 23 kilopascales, que lo que sale del fondo se divide en dos, y aquí va el boiler, que este boiler funciona con vapor directo, o sea, está entrando vapor a 3,1 megapascales y con eso se está calentando el flujo, y que con la bomba estamos sacando el producto que va a agua de refrigeración, al estanque de alimentación y a bidón de producto. Entonces con este ya entendemos todo lo que está pasando aquí. Ahora, ¿cómo opera realmente este proceso? Es este que está acá, que espero que estén un poco en shock, así como, ¿what? ¿Qué es eso? Porque aquí lo que estamos viendo son líneas adicionales. ¿Por qué? Porque aparecieron todos los equipos de control. ¿Qué significa equipo de control? Significa que estos equipos van a operar de forma automática y para operar de forma automática va a existir una lógica de funcionamiento en la cual vamos a decir, cuando pase esto, habrá esto, cuando aumente esto, baje esto. ¿Sí se entiende eso? Cuando la temperatura llegue a 130, abra este caudal para que se refrigere. Entonces, eso es la estrategia de control y esos son los símbolos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, estos son un indicador de temperatura. Estos símbolos que son así circulitos con un palito, imagínense que son como los termómetros, que son digitales hoy en día la mayoría, no todos. Es una termocupla, por ejemplo, conectada a una tubería y arriba tiene un indicador que puede ser visual, es decir, que yo voy ahí y leo la temperatura, o que puede estar conectado en red a un computador a la sala de control. Perdón, tenía cerrado el chat. Oh, gracias por participar de mi emoción. Fíjense que aquí tenemos un lazo de control explícito, o sea, tenemos una operación de control explícita en donde aquí tenemos un medidor de flujo que está conectado con la válvula. ¿Qué quiere decir eso? Que si la válvula está seteada a cierto caudal.
Entonces, si por algún motivo ese caudal comienza a disminuir, que puede disminuir porque de arriba le estén mandando menos caudal o que disminuya la presión en la tubería, abre la válvula para mantener ese caudal constante. Fíjense que aquí está el circuito de esta forma. ¿Por qué está este circuito? Porque puede operar de forma automática o puede operar de forma manual, porque todas las plantas y todos los procesos van a estar diseñados para operar de forma automática o manual. Si hay un corte de electricidad, si hay un problema físico, no es llegar y decir, se cortó la luz, se paró el equipo. El equipo tiene un procedimiento de apagado y va a haber que apagarlo de forma manual. Por lo tanto, va a tener siempre alternativas de operación manual. Entonces, fíjense que todos los sistemas de válvulas de control automática, miren, aquí hay otra, siempre tiene un loop en posición manual. Busquemos otra. Aquí hay otra válvula y aquí hay otro loop de flujo manual. A ver, veamos otro ciclo de control interesante. Miren, yo les dije que teníamos aquí arriba los intercambiadores de calor, ¿se acuerdan? Entonces que el vapor salía de la torre de destilación y llegaba al intercambiador de calor, y el intercambiador de calor lo que hace es condensar. Entonces el condensado baja a este estanque. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este estanque? Vamos a mantener un nivel constante para que siempre salga de esta línea líquido y no vapor, porque lo que queremos es que esta línea de acá va a ir con líquido. Entonces, este estanque siempre va a tener cierto nivel de líquido. ¿Cómo nos vamos a asegurar que siempre tenga una cantidad de líquido adentro? Aquí está instalado un control de nivel, es decir, aquí adentro hay un dispositivo electrónico que se humedece con la presencia del líquido y que si el líquido baja de ese nivel, ese sensor percibe que ya no está con líquido ahí, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a decirle a la válvula que está por acá que se cierre, que deje de mandar fluido porque el nivel está bajando para volver a llevar el estanque al nivel deseado. Pero fíjense que lo lejos que está actuando. Está aquí y está actuando por allá. Interesante, ¿no? Por lo menos a mí esto me fascina, es maravilloso. Fíjense que los distintos diagramas dicen a dibujo número, porque cada una de estas corrientes va a otro proceso que está más adelante. Y como en el mismo dibujo no podemos ponerlo todo, esas dos líneas van a otro dibujo que tiene un dibujo igual a este de grande, que representa esa parte del diagrama, esa otra parte del diagrama. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo? Fernanda, ¿cuál es tu pregunta? Mira, cuando nosotros estudiamos un proceso, o diseñamos un proceso, o optimizamos un proceso, vamos a ir siempre de lo más general a lo más detallado. Este diagrama de bloques que yo les presento aquí es un diagrama general y nos presenta el proceso completo. Fíjense que está la materia prima, el disolvente, lo disuelve. Hay un aditivo que se tritura. Y esto disuelto con el aditivo pasa a reacción química. En la reacción química salen gases. Después de la reacción va a una etapa de concentrado, es decir, eliminamos un solvente y nos quedamos con el producto que está no puro. Y pasamos a la etapa de destilación, que lo que hacemos es separar el producto deseado, que es el que vamos a vender, producto final, con productos no deseados o residuos. Este proceso, este diagrama de bloques es la vista general del proceso completo. Cuando yo quiero hacer un diagrama de procesos, el Process Flow Diagram, le voy a dar detalle a esto, porque van a tener que estar no el proceso, sino que los principales equipos de ese proceso, porque esa etapa de destilación no es solo un equipo, son varios equipos que trabajan juntos. Entonces, le doy detalle. Entonces, fíjense que en este diagrama de procesos,
Yo solo les estoy presentando la etapa, la cajita que dice destilación. Esta cajita destilación es todo este proceso, en donde está la columna de destilación, pero la columna para que opere tiene que estar en presencia del boiler, del condensador, del estanque de almacenamiento de producto, de la bomba 1, de la bomba 2, del otro intercambiador, del estanque de pulmón del residuo, el otro. Entonces, si yo pongo a hacer este nivel de detalle en esto de acá, me va a salir una cosa gigantesca que no voy a poder leer. Entonces lo que hago es hacer una subhoja que es solo de esta y que tiene solo su tabla. Cuando después le doy más detalle, que es cuando le agrego las estrategias de control, van a aparecer un montón de equipos adicionales que no son los equipos principales, son los equipos secundarios que permiten que estos equipos principales funcionen, que es lo que vemos acá. Entonces estamos teniendo aún más detalle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir en planta? Que tú vas a tener los libros de diseño o los libros de descripción en los cuales vas a tener un plano para cada una de estas unidades con todos sus descriptores y sus diagramas de proceso, y acá abajo fíjense que está la tabla con el identificador, qué es lo que es, la información técnica, la norma con la que está trabajando, y todo eso va a ser para un proceso. Entonces fíjense que lo que sale de aquí del intercambiador de calor, aquí dice la celda dibujo número tanto, porque quiere decir que si tú vas al dibujo número 25, te vas a encontrar con otro plano donde viene la flechita que dice desde la unidad del otro dibujo. O sea, es como que tienes una parte del dibujo principal y aquí lo que te está dando es el spoiler de qué dibujo tienes que ir para ver cómo sigue. ¿Se entendió ahora? Súper. Perfecto. Estos son los símbolos de los indicadores de control, que son los globitos que yo les decía, que ya no van a ser cuadrados, sino que característicamente son redonditos, que pueden ser indicadores. Los indicadores son sencillamente que te muestran el valor de lo que está midiendo. Si es un indicador de presión, va a mostrar a qué presión se mide. Pero también puede ser un transmisor, como está aquí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy y me paro frente a ese equipo, ¿por qué se ponen 2 o 3 válvulas seguidas? Porque son válvulas distintas. Es una pregunta súper interesante, porque son válvulas que tienen distinta acción. Por ejemplo, esta, fíjate que es una válvula con una puntita para abajo. Vamos a buscarla, a ver si está en el diagrama de válvula. No está. Habitualmente, no está ese dibujo en particular acá, pero habitualmente nosotros ponemos 2 válvulas seguidas porque una es la llave de paso y la otra es la llave de flujo. No sé si les suena ese término de su casa. ¿Qué es la llave de paso? La del gas, ya, pero ¿qué es? ¿Qué hace? Porque en todos lados hay una llave. O corta el flujo de gas. Corta el flujo, pero tú con esa válvula no puedes controlar cuánto flujo pasa. O sea, si usted, ya que estamos hablando del gas, si usted quiere cocinar arroz a fuego bajo, perdón por lo vulgar de mi ejemplo, ¿qué es lo que haces tú? Tú pones la olla y pones el gas al mínimo, cosa que tenga una llamita chiquitita. Si ustedes quisieran hacer el control de esa llamita chiquitita con la llave de paso de gas, no van a poder hacerlo, porque esa llave es una llave de compuerta. Esa válvula es una válvula de compuerta. Entonces tiene solamente 2 posiciones, on y off. Y si tú la pones a medio flujo entre on y off, no es capaz de controlar el caudal. Sigue pasando como que estuviera abierta casi completa. En cambio, la otra, la que tú tienes en tu encimera, esa sí regula flujo. Entonces, si yo le doy flujo,
La llama hace, ¡ah! Crezco. Y si lo quiero bajito, se reduce. Lo mismo ocurre en las llaves del baño. Tú tienes una llave de paso que te corta el agua para poder hacer reparaciones, y tengo otra llave que es la que me controla el flujo. De forma adicional, voy a tener las válvulas de dirección. ¿Se acuerdan que les dije que había las válvulas check? Que esto vaya solo en una dirección. Entonces, en función de qué es lo que, cómo opere el equipo, vas a necesitar poner llave de paso, llave check y válvula de control. Entonces, fíjate que en este caso, tú estás teniendo aquí una válvula de control y aquí una válvula de paso. Si la válvula de control falla, se vuelve loca, tú puedes de todas maneras cortar el flujo. Y puedo cortar el flujo aquí y puedo cortar el flujo acá, y dejé aislada la torre y ya no pasa nada. Pero si tú no tienes las dos válvulas, no lo vas a poder hacer. Fíjense que casi siempre hay dos válvulas, en la mayoría de los casos. Y es por eso. Y a veces hay 3 o más, porque además tengo que agregar la válvula de dirección. Lo mismo con las bombas. Las bombas habitualmente también no están solas. Fíjense que aquí están las dos bombas. Aquí hay 2 bombas. No hay una bomba que impulsa el fluido. Fíjense que el flujo sale del estanque y va a 2 bombas. Una bomba, bueno, esta es una bomba que va para acá y la otra bomba que va para acá. Entonces aquí, este no es un buen ejemplo. A ver, déjame ver. Acá está el otro. Aquí hay un buen ejemplo. Aquí hay 2 bombas que hacen exactamente lo mismo. Miren, sale el flujo de aquí y tengo una bomba y tengo la segunda bomba que hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta bomba es una bomba muy sensible en la operación, y si esta bomba se llega a echar a perder, tengo la segunda de respaldo, lista para que ande. Porque si yo reparo una bomba, como esta bomba es tan sensible en la operación, si yo tengo que reparar esta bomba, yo paro una bomba, enciendo la otra y el proceso sigue funcionando como si nada. Entonces las bombas que son esenciales siempre también van a estar duplicadas. A ver si aquí, ¿qué pasa que tengo justo el chat? No lo veo. Acá abajo también hay otra bomba duplicada. Viene la corriente y pasa o por una o por la otra. Entonces, igual que las válvulas, que tengo una para poder cortar y otra para poder controlar, aquí tengo 2 bombas, una opera y la otra está waiting, está esperando. Si falla una, se enciende la otra. Eso. ¿Qué más podemos ver de aquí? Bueno, se ve claramente las señales eléctricas o electrónicas que ustedes ven aquí, que están con los punteados. No veo ninguna neumática, que me gustaría, este diagrama no tiene ninguna neumática, que a veces las válvulas son accionadas de forma neumática. Las válvulas de control de nuestro laboratorio de control, cuando ustedes tengan el curso de control, son neumáticas, están accionadas por aire a presión. Bueno, y aquí, por ejemplo, aquí estábamos diciendo que habían indicadores, que habían transmisores, y por ejemplo aquí hay controlador. O sea, directamente hace una acción en la válvula. Se acciona, la abre o la cierra, para que el proceso opere de forma automática. Yo les voy a dejar un ejercicio propuesto, que la idea es que ustedes ahora lo revisen. Vamos a terminar la sesión aquí hoy día desde el punto de vista técnico. Antes de que se vayan, necesito que en el chat digan presente, porque con eso voy a pasar la lista el día de hoy. A los que estaban medio dormidos, por favor, en el chat escriba presente, porque con eso voy a pasar la lista el día de hoy. Voy a subirles este PowerPoint al aula. La idea es que ustedes ingresen al aula, lo revisen y continúen avanzando, porque está presentada etapa por etapa cómo hacer el PNID, o sea, el diagrama de procesos, el PFD, de este proceso propuesto, que es en el caso de la producción del vino. También los voy a dejar invitados a que revisen el vicio, los que lo tengan. Voy a ver si es que lo puedo descargar y dejarlo disponible en el aula para que puedan hacer sus diagramas de flujo. También voy a buscar si es que hay otro software compatible para los que usen Mac, porque los que tenemos Mac no sé qué usamos. Tengo que ir al otro computador a hacerlo. Y con esto oficialmente terminó la clase el día de hoy. Estamos en la hora, pero me voy a tomar un par de minutos más porque me preguntaron qué era la absorción. Y se los quiero responder si es que tiene tiempo la persona que me lo preguntó.
¿Qué hice mal? Ahí está. Está aquí la persona, ¿quién fue? Jesús. Jesús, tú me preguntaste qué era la absorción. ¿O se fue? Sí, profe. No lo había preguntado. Ya, mira. Nosotros cuando hablamos, voy a hablar antes de hablar de absorción, voy a hablar de absorción. Yo sé que mi calidad de dibujo tiende a cero, ¿ya? Pero yo estoy tratando de dibujarte aquí una esponja, como Bob Esponja. ¿Ya? Entonces vamos a imaginarnos que eso es una esponja. Es decir, es un... voy a parar el video para no